Muy buenos días, compañeros y profesores del Instituto Rosario Castellanos. Mi nombre es el Fego Antonio Díaz Sánchez del grupo 301. En esta ocasión, como parte del programa educativo Psicología Social de los grupos, perteneciente a la licenciatura en Psicología, hablaremos sobre los aspectos y características que constituyen los grupos sociales, con base en un caso hipotético. Sin más preámbulo, comenzamos. Para entender el entorno en donde nos encontramos, hacemos referencia a unos conceptos, unos elementos que van a constituir nuestro caso de estudio y así como su análisis. Migración. La migración hace referencia al cambio de residencia de las personas de un lugar a otro, y este cambio de residencia puede ser dentro de un país de origen o hacia otro país. De igual forma, este cambio no necesariamente debe de ser de sus mismas características de origen, por ejemplo, del pueblo a la ciudad o de la ciudad a un pueblo. Entre algunas de las características que podemos mencionar, tanto positivas como negativas, son la integración de adaptación, la competencia laboral, la pobreza, el aumento de la discriminación, en este caso la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, la elección de mano de obra, entre otras características. Acoso escolar. Se define como un tipo de violencia dentro del núcleo escolar, el cual puede ser de un profesor hacia un alumno o un alumno hacia un compañero o un grupo de compañeros, donde se agreden físico o verbalmente a uno o varios de sus integrantes, estos los cuales no se pueden defender de una manera efectiva. Esto tiene unas siguientes características: intencionalidad. El acto premeditado con la finalidad de causar algún daño. La persistencia son los actos que se realizan de forma constante. La asimetría de poder, donde existe un desequilibrio de fuerzas entre el abusador y el abusado. La naturaleza social del fenómeno, donde ocurre frente a los compañeros, espectadores o cómplices que pueden legitimizar el comportamiento del agresor. ¿Por qué es importante intervenir? Como futuro profesional de la salud mental, es nuestra obligación orientar a quienes sufren dichas agresiones. Es menester focalizar la atención tanto en el agresor como en el agredido, ya que en ambos existen facultades para modificar patrones de conducta y evitar actos hostiles. Nuestra responsabilidad ética y profesional deberá de dar confianza tanto en su autoestima como establecer lazos de comunicación entre ambas partes. Es brindar guía a padres de familia, tanto del agresor como del agredido, pues esta serie de actos donde la sociedad discrimina en cierta etapa de la vida forma una estructura conductual en la vida adulta. Asimismo, establecer límites, normas a través de un programa de intervención que conjugue prácticas adecuadas para el mejoramiento de las conductas en las escuelas. Incidente crítico. Básicamente, consiste en que uno es un profesor en una escuela primaria en la frontera del país. Esta escuela se caracteriza por no recibir solamente a niños originarios de la región, sino también a personas migrantes, las cuales han quedado varados o por el momento para el cambio de residencia se quedan ahí. Al iniciar el periodo escolar, uno se da cuenta de que hay cambios en comportamientos de unos determinados grupos de compañeros, ya que han entrado o han accedido compañeros que son diferentes, que tienen un acento diferente al que son originarios de ahí, razón por la cual existe un conflicto, y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Nuestra tarea es analizar las características de este grupo y dar una solución al conflicto. Análisis del problema a partir de la psicología social. Para abordar nuestro incidente crítico deberemos de conocer algunos conceptos que estaremos viendo a lo largo de este estudio. Los grupos sociales, Porcel de Partera, los define como un conjunto de dos o más individuos que comparten algún tipo de relación interpersonal, pero también poseen características similares y que se les da un sentido de pertenencia. Los estereotipos, como dice Castillo, expresa que es una representación que se encuentra de un menor a mayor grado alojada en el ser humano. Su objetivo es simplificar la realidad que ve, la cual puede ser compleja o fugaz, dependiendo de la propia perspectiva.
la interacción social. Crespo establece que es una acción conducta o actividad individual humana en un medio, la serie de actividades que los individuos realizan con o sin impulso, las cuales afectan el entorno donde se realizan las acciones. Integridad. Jiménez la define como un lado objetivo de la cultura. La identidad parte de las características propias que se han venido estructurando a lo largo de su vida. Durante este trayecto han influenciado los entornos los diferentes otros en donde se ha habitado. La personalidad. Carrillo expresa que hay una diversidad de definiciones, tanto teológicas como filosóficas, pero en la mayoría se centra en el mismo significado. La personalidad se puede definir como la apariencia que se tiene ante los demás, un papel que se desempeña en la vida, rasgos, características individuales y por último una distinción y la dignidad social. Lagrange define ambos conceptos como agresor y víctima. El agresor será el sujeto que ejerce un poder o de violencia contra la voluntad de la persona. Generalmente posee un carácter agresivo, se mueve por impulsos e incapacidad de controlar su ira. Se caracteriza también por bajo rendimiento académico, escaso interés por el estudio, pero puede ser bueno en deportes, carencia de empatía y puede prevenir de familias inestables y casi en situaciones de abandono. La víctima son aquellas que han sido sometidas por un agresor, ya sea por miedo o por miedo por sumisión. Su respuesta es casi nula ante diversos actos violentos. En lo general son personas inseguras que pasan mucho tiempo en casa, asociales, sobreprotegidos, tímidos y débiles. En ocasiones cuentan cuando han sido criados bajo un seno familiar de respeto, carencia de habilidades para enfrentar los problemas. Esto implica que sean blanco para los agresores. Tipos de grupos. Myers 2013 establece los siguientes tipos de grupo. Según la duración o existencia, son los temporales. Se definen como un grupo de personas que están reunidos para cumplimiento de una labor o un objetivo. Cuando esta meta se cumple, este grupo se va a desintegrar. Por ejemplo, esto podríamos mencionar que es unos grupos de albañiles que van a construir una casa. Por lo tanto, se termina el proyecto y se desintegra el grupo. Permanentes, se caracteriza por el tiempo de duración muy prolongado. Por ejemplo, es una familia la cual va a durar un poco más tiempo. Según el tipo de pertenencia, lo que es el grupo de pertenencia, son los grupos donde los individuos comparten algo en común, una cultura, un rango socioeconómico, entre otras. Los intereses, a pesar de pertenecer a este grupo, no es necesario que se logren considerar como dicho grupo. Por ejemplo, podemos mencionar la clase media alta. De referencia. Los grupos de referencia son grupos de individuos con los cuales se identifican psicológicamente, es decir, son los grupos de referencia aquellos donde muchos quisieran ser parte. Según su origen, los primarios o grupos primarios son aquellos que se mantienen unidos y surgen por efecto recíproco. Existen afiliaciones o sentimientos de afecto. Asimismo, hay una labor o tarea que cada uno de ellos realiza. Los grupos secundarios. En este grupo, los individuos se encuentran agrupados con una serie de funciones que cada uno realiza. Cuando se deja de requerir la función, el grupo se desintegra. Con base en lo anterior, en nuestro incidente crítico existen dos tipos de grupo. Los de pertenencia, que es el grupo de migrantes que han influenciado negativamente al salón de clases o a un grado de estos grupos, los cuales han ocasionado acciones hostiles. La otra es los de referencia, quienes se sienten identificados, toman el ejemplo de los grupos de pertenencia y se dedican a sí mismos a querer pertenecer a este grupo y por lo tanto lo fomentan. Análisis del problema a partir de la psicología social. Percepciones. La diferencia cultural, evidente es hablamos de tradiciones, lenguas, modismos, educación. Es un tema que diverge entre la cultura que coexiste en la escuela, ya que migrantes que provienen de un estrato sumamente diferente intentan sobresalir en un mundo completamente diferente, una cultura totalmente diferente. La misma sociedad a veces los hace a un lado por cuestiones más que ideológicas, sino fisiológicas. El cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten, entre otras características, son factores predominantes o cuestiones, un choque cultural.
El choque cultural, el cual muchos migrantes se enfrentan, es abismal. Aunado a esto es la tensión entre la situación económica que poseen, la discriminación ideológica y la xenofobia. Vaya, es el conjunto, las lleva a problemas de salud. Tal es el caso del estrés, ansiedad, angustia, miedo, entre otros factores. Para abordar este tema, debemos de conocer algunos conceptos de cultura, el cual se define como la forma de comportamiento, ideas, actitudes, tradiciones perdurables, las cuales han sido compartidas por un grupo de personas, las cuales las han transmitido de generación en generación. Al abordaje del problema social se debe de ver en dos ámbitos, el personal y el entorno. El personal, hay que analizar la circunstancia en la cual el sujeto vive, cómo piensa, cuál es la cultura que tiene. El entorno se define como el área donde se desenvuelve el individuo. ¿Cuál es la escuela, por ejemplo? ¿Cómo son sus integrantes? ¿Con quién se desarrolla? ¿De cuál forma está constituido el hogar? Los individuos con los cuales se relaciona. Estos dos factores de estudio se deberán de analizar como parte del agresor como el agredido. El individuo aprende al entorno de donde se desenvuelve, de la educación, de los padres, de los tíos, de la serie de expresiones que a lo largo de la vida. El proceso de influencia social depende del entorno en que tanto entrega como intergrupales, para formar así su identidad. ¿Cómo se vincula con los otros grupos de acuerdo con la relación intergrupales? Los procesos intergrupales se describen como una serie de modos o maneras en que los integrantes del grupo se relacionen y actúan. Asimismo, se establecen algunas normas, marcos de referenciales para la convivencia grupal. Hay normas implícitas, las cuales son aquellas que se estructuran de acuerdo con el desarrollo del desenvolvimiento de los integrantes del grupo. Las normas explícitas, las cuales se establecen por escrito y se deberán de comprometer a cada uno de ellos. ¿Cómo ocurre la agresión dentro de los grupos y entre ellos a partir del estigma, la discriminación y las relaciones de poder? La hostilidad, la influencia social, los aspectos culturales son aquellos que influyen en la psicología y el desarrollo cognitivo de la sociedad, de forma que esta cultura establece limitaciones y alcances en el ser humano, establece y delimita alcances a cada uno de sus grupos, causa hostilidad en amistad o puede causar todo lo contrario. Quienes son hostiles tienen pensamientos contrastantes contra el respeto, tolerancia, tal como es la forma que ante la falta de una guía consideran que deben ser respetados de cualquier forma. Intentan buscar llamar la atención de manera hostil. Asimismo, el grupo hostil existirá en líder un sujeto capaz de ordenar hacia sus subordinados. Habrá una comunicación entre cada miembro para realizar determinados actos o funciones, ya sea evitar que se burlen de ellos, que sean ignorados o que alguien les haga un menosprecio por el simple hecho de no ser originarios de ese lugar. Por ende, no dejarán que alguien se burle de ellos. Propuesta de intervención. La intervención que se plantea permitirá una conjugación de recursos humanos muy valiosos. Tal es el caso de los alumnos, profesores, padres de familia y el mismo psicólogo, quienes deberán trabajar y apoyar para alcanzar objetivos específicos y objetivos generales. Se plantea la formulación de intervenciones graduales que abarquen la prevención, la corrección y eliminación como punto drástico, pero considerando que este último no se logra alcanzar. Prevención. Sala de comprensión, la cual aborda aspectos individuales en cada uno de los integrantes del grupo. Son prácticas grupales semanales donde cada uno podrá intercambiar ideas, sentimientos, expresar sus opiniones, sus habilidades, entre otras. Así podrán expresar también sus cuestiones familiares, entre otros. Va dirigido a los alumnos, los recursos son los alumnos y profesores, y la evaluación, conforme se avance, se permitirán establecer quienes padecen algún problema de abuso a partir de la condición o falta de intervención, permitiendo tomar cartas en el asunto y canalizar al psicólogo. Los resultados que se esperan es establecer quienes han sufrido o sufren abuso escolar y poder así darle una orientación. Su objetivo general: permitir que los jóvenes expresen sus inquietudes, sus emociones diversas entre los compañeros, permitiendo comprensión, tolerancia en cada uno de los compañeros, haciendo hincapié del valor como seres humanos que cada uno de ellos pertenece,
permitiendo conocer si hay alumnos que son abusados en la escuela o no. Objetivos específicos. Establecer un horario semanal para la exposición de las ideas, ordenar a los alumnos de forma circular o en el mismo grupo para poder iniciar la conversación, establecer un tiempo estimado aproximado de 1 hora para la elaboración del ejercicio, dejar que quien se exprese sus ideas de forma clara y abierta, permitir que todos sus compañeros interactúen de una forma de apoyo y comprensión y respeto, sobre todo, dejar que se puedan expresar, que dejen expresar sus miedos, sus gustos, disgustos en la aula de clase, dejar que poco a poco los alumnos se expresen un poco más allá de la escuela y el entorno escolar, permitir un diálogo, una confianza y hacerles saber que biológicamente somos iguales, que poseen pensamientos diferentes y debemos de respetar unos a los otros. Establecer un ambiente positivo, amigable y de tranquilidad donde los alumnos se sientan en un lugar seguro. Conocer quién ha sufrido abusos escolar, tanto ya sea en su casa o en la escuela, y así poder actuar de manera pronta. Conciencia y prevención, donde habrá pláticas sobre las consecuencias del acoso escolar, consecuencias para el abuso como el abusador. Organizar tertulias, exposiciones donde se hable de los riesgos que deriven del acoso y las consecuencias de una denuncia, de la participación y la cooperación del abuso escolar. Va dirigido a alumnos, profesores y padres de familia. Los recursos se requieren las bancas, pizarrones, micrófonos, cartulinas, láminas, proyectores, entre otros. La evaluación va a permitir conocer que ha padecido un acoso en la escuela. Este número se pretende expresar o dar a conocer un número telefónico para que se pueda hacer una denuncia anónima, y asimismo que los compañeros o los grupos de clase sepan las consecuencias sobre una denuncia. Los resultados que se esperan es saber quiénes padecen o han padecido igual un abuso escolar para brindarles una ayuda adecuada y evitar mayores conflictos. Objetivo general: establecer lineamientos de conducta dentro y fuera de la escuela a través de reuniones, expresiones donde se expongan los riesgos de la violencia, la denuncia y la participación e incitación a la violencia. Objetivos específicos: organizar una plática cada 15 días para orientar a los alumnos sobre el abuso escolar, asimismo a los padres. Solicitar la participación de padres o tutores para la exposición. Reunir a un cantidad de grupos para la realización de tertulias o exposiciones. Establecer un tiempo aproximado de 30 minutos para la dedicación de la exposición. Solicitar a un profesor la exposición, la intervención sobre los temas más relevantes sobre lo que es el acoso escolar. Dar a conocer la forma de denunciar a los acosadores, dejar claro los riesgos que causan esto. Permitir la intervención de alumnos, profesores y padres de familia. Establecer un tiempo para aclarar dudas y sugerencias. Como punto número 3, un desarrollo físico-cognitivo. Esa actividad consiste en realizar que los grupos se formen, sean grupos de 5 compañeros, esto dependiendo del grupo de alumnos que existan en el aula de clase, con el objetivo de generar un interés en el conocimiento. Este trabajo será un trabajo en equipo, desarrollo de habilidades cognitivas y físicas. Un equipo competirá una serie de rondas de habilidades de conocimiento, como por ejemplo habilidades matemáticas, conocimientos generales, destrezas manuales, habilidades físicas, entre otras. Va dirigido a profesores y alumnos. Los recursos para estas actividades de construcción se requiere plastilina, palitos de madera, cartulina, colores, hojas blancas, pizarrón. Estos materiales los cuales se pueden solicitar a los alumnos que los vayan llevando poco a poco. La evaluación será la participación de cada uno de los alumnos, permitiendo conocer quiénes sí y quiénes no participan en estas actividades. Durante la participación se supervisará quién interactúa, quién convive y quién no, quién asimismo toma decisiones, cómo se trabaja en equipo, entre otros. De igual forma, se motivará a los alumnos a la participación de actividades. Lo que se espera es una mejor convivencia a través de las diversas actividades. Su objetivo general es, a través del equipo, el grupo, se comparten y se trabajará en equipo, permitiendo establecer comunicación con todos y cada uno de los integrantes del grupo, estableciendo también un lapso de comunicación, respeto y compañerismo. Esto para mejorar las relaciones de grupo, comprensión, integración y mejorar el trabajo en equipo. Objetivos específicos.
establecer una fecha para la celebración de estas actividades cada 15 días y una cada mes y medio. Organizar pequeños grupos en cada salón de clase para la participación de los juegos. Establecer reglas para jugar. No gritar, no discutir. Siempre va a ser el diálogo. Escuchar a cada integrante. No elegir a un líder, ya que se pretende que todos sean partícipes. La participación de estos juegos se puede considerar voluntaria, pero se pretende que todos se integren. Se participará en juegos de preguntas de historia, español, entre otras características, y asimismo habilidades físicas. Se participará en juegos de resistencia física, correr, trotar, jugar con el balón, entre otras actividades. Cada vez que se realicen los juegos, los grupos se van a entremezclar, nunca van a ser los mismos, es decir, un grupo se va a mezclar después con el otro y así sucesivamente para la integración de todos y puedan participar. Se establece un gran torneo donde se podrá participar entre diferentes grupos del mismo nivel. Esto una vez cada mes y medio. Estas actividades permitirán establecer una comunicación con todos y cada uno de los compañeros de clase, consolidar el respeto entre los compañeros de clase y establecer parámetros de conducta en la escuela y en el hogar. Justificación. El alto índice de violencia en las escuelas ha derivado de improductividad, ausencia, actos hostiles que causan depresión, trastornos de ansiedad y toda una serie de conductas que ponen en riesgo la salud de los alumnos. Es por ello que establecer un marco de referencia de conducta, comunicación, respeto en las escuelas permitirá mejorar las condiciones emocionales de los alumnos. Asimismo, permitirá conocer quienes padecen diferentes episodios depresivos, de ansiedad, derivados del acoso, y esto para mejorar sus condiciones a través de unas intervenciones individuales, con ayuda siempre y la colaboración de los padres, profesores y los mismos compañeros. Las actividades que hemos mencionado, las actividades grupales a través de la expresión oral, que es la sala de comprensión, pláticas grupales, que se llama conciencia y prevención, las actividades grupales de desarrollo físico cognitivo, permitirán conocer quiénes padecen de abuso escolar, y hasta cierto caso abuso en casa, y para estas actividades se requiere de la participación de padres de familia, el alumnado, los profesores, el director y el psicólogo. Esto va a ser en todo momento. Conclusión. A lo largo de este curso hemos visto cómo la sociedad establece tendencias, parámetros de conducta y formas de aceptar a la sociedad. Asimismo, hemos estudiado cómo los grupos sociales a través de estos parámetros generan discordia entre el mundo externo, su relación interna y externa, cómo se forman estos grupos y cómo actúan entre sí. Asimismo, como futuro profesional de la salud mental es nuestro deber conocer las diferentes formas para la resolución de conflictos sociales. Es por ello que por lo cual nuestro menester es estudiar, practicar las formas en las cuales los grupos sociales influyen en cada uno a estos individuos. Nuestra capacidad para la resolución de conflictos requiere de una paciencia, de una tenacidad y orden para conciliar ambas partes. Profesores y compañeros, por mi parte será todo. Les estoy muy agradecido por su tiempo, por la visualización y el análisis de este contenido. Sin más por el momento me despido, quedo a sus órdenes y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.